Pero pues ojalá todo fuera el teatro de la política. El problema es que siguen matando, ¿no? Personas ligadas a la actividad pública. Ayer mataron a una comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Además una mujer trans, Miriam Ríos. Tenemos la discusión de si incluirla o no en la lista de personas ligadas al proceso electoral que han sido asesinadas. Algunas, nos decían ayer algunos compañeros, es que declaró que quería acceder a algún cargo de elección popular. Yo no sé si el declarar o el manifestar que lo pensabas hacer sea suficiente para que te incluyan en esta lista, pero bueno, lo cierto es que mataron a una persona, a una persona. Ya olviden si era político o no, si aspiraba a un cargo de elección popular o no, si es trans o no es trans. Mataron a una persona más en México ayer. Además, eso sí, militante del Movimiento Ciudadano, hubo creo que un muy buen mensaje de Jorge Álvarez Maínez en las redes sociales, y esto nos lleva a recuperar, buscamos a Julián López Galeana, el coordinador del Movimiento Ciudadano en Guerrero, porque ¿qué día fue? ¿El martes? ¿El miércoles? Miércoles. Bueno, creo que fue el miércoles, ¿no? El día... Miércoles, porque presentamos en la noche de... El día en que se registró Jorge Álvarez Maínez, vinieron... Miércoles. Vinieron autoridades de Movimiento Ciudadano de distintos lugares del país al acto. Entre ellos, ahí estuvo el señor Julián López Galeana, coordinador del Movimiento Ciudadano, y hizo una declaración diciendo: vamos a proponer que en donde hay una clara presencia de los grupos criminales en Guerrero, que pongan en duda y en riesgo la elección, o donde nos enteremos que los grupos criminales quieren imponerle condiciones a los candidatos, no vamos a presentar candidatos. La declaración se perdió un poco, porque ahí con todo el ruido, San Juana Martínez, Marco Cortés, más la información, más la incidencia delictiva natural del país. Pero le pedimos a Julián López Galeana si nos podía razonar y dar más información sobre esa frase, o si no la entendemos nosotros, si la sacamos de contexto. ¿Cuál sería la idea, Julián López Galeana, coordinador del Movimiento Ciudadano en Guerrero? Buen día, gusto en saludarlo. Muy buenos días, Ciro, Manuel, qué gusto poder enlazarme en este momento con ustedes, es un privilegio. ¿Cuál es el sentido de todo esto, Julián? ¿En realidad es replegarse ante los grupos criminales con una acción de decir nosotros no aceptamos esas condiciones, no vamos a participar? Es una declaración que mantengo y sostengo, mi querido Ciro, porque lamentablemente en Guerrero no existen las condiciones generales para poder participar de forma democrática con garantías de seguridad. Y esto no lo digo solamente al calor de una declaración o buscando el protagonismo que no me esperaba a nivel nacional, pero lo aprecio y agradezco. Pero quiero citarte el caso de nombres específicos que tuvimos contratiempos en el 2021, el pasado reciente proceso electoral. Marilú Martínez Núñez, quien fuera nuestra candidata a alcaldesa en Cutzamala de Pinzón, fue levantada, como decimos coloquialmente aquí, secuestrada en la región de Tierra Caliente, y solo fue liberada cuando argumentaron que había cedido ya no participar en el proceso electoral. Incluso ella, aún ya no haciendo campaña, logró acreditar 2 regidores en este municipio. O el caso de Eric Ulises Ramírez Crespo, quien fuera nuestro candidato a alcalde en Cojula y que está documentado en medios de comunicación locales, que fue seriamente agraviado por algunos grupos armados en la región norte. Incluso él tuvo medidas cautelares por parte del gobierno federal y estatal, pero aún así fue bajado también, como decimos coloquialmente acá, de la contienda. Azucena López Rogel, candidata a nuestra alcaldesa en Pedro Asensio Algeciras, denunció en su momento en la región norte también que fue víctima de presiones del crimen organizado. Se le brindaron medidas cautelares, pero decidió retirarse en pleno proceso de la campaña. O Fermín Ruano Morales, que fuera nuestro candidato a diputado federal por el 8º distrito en la región Costa Chica, con cabecera en Ayutla, y que se documenta en una conferencia de prensa que realizó
mi exdirigente estatal aquí en Guerrero, Adrián Güences Carrasco, donde fue severamente golpeado, se exhibieron las fotografías. Sí. Y bueno, estos son unos ejemplos, Ciro, solamente de lo que en Guerrero podemos vivir, y por eso esta declaración, que es una propuesta que estamos nosotros formulando desde Guerrero, es una iniciativa, porque pues tan solo de enero a septiembre de 2023, más de 1,280 personas fueron asesinadas en Guerrero. Somos la 7ª entidad con más homicidios dolosos en México y con mayor alto índice de impunidad. Esto pues hace un contexto de una situación muy compleja para nosotros en Guerrero. Bueno, ¿y qué dice la dirigencia nacional? Me imagino que tocó el tema con ellos, ¿o es un asunto de usted como coordinador en Guerrero? No es un asunto individual, sí. Es un acuerdo y es un consenso que tenemos, una iniciativa local en Guerrero. Por supuesto la vamos a elevar, a informarla y a documentarla con toda seriedad ante la dirigencia nacional. Yo he estado en constante interlocución con mi delegado nacional, mi coordinador de la 4ª circunscripción, Gildardo Pérez Gavino. He estado en totalmente coordinación con mi coordinadora de enlace político nacional, la diputada federal Ivonne Ortega, así como con José Manuel del Río Virgen, que es fundador de nuestro movimiento y quien es un brazo derecho de mi dirigente nacional, pues manteniéndoles al tanto de lo que sucede en Guerrero, porque la inseguridad no está focalizada tan solo en una sola región, mi querido Ciro. Es un problema latente en todo el territorio de la entidad. Ayer y hoy en Acapulco, como ustedes pueden constatarlo, se sufre de la falta de servicio de transporte público en la ciudad, derivado de supuestas amenazas del crimen organizado. En Acapulco. Así es, y lamentablemente la respuesta tanto del gobierno municipal y el estatal, lejos de afrontar el tema en una seria cooperación institucional, se han dedicado a emitir boletines y comunicados, haciendo exhortos entre una y otras partes, como decimos coloquialmente acá, echándose la bolita. Bueno, pues es muy difícil, ¿no?, darle la razón a este planteamiento que está haciendo usted, pero también implicaría claudicar ante los grupos criminales. Yo creo, Ciro, con todo respeto se lo puedo decir, y permítame y discúlpeme de antemano decirlo así. Sí. Usted ya fue víctima de la delincuencia y la inseguridad de México. Ese atentado que sufrió usted el año pasado y que nos puso nerviosos a muchos mexicanos. La verdad, la vida en Guerrero tiene poco costo. Aquí vale muy poco la vida de un ser humano. Lamentablemente hay muchos homicidios dolosos. Esta decisión, que no es todavía una decisión tomada, pues es una iniciativa razonable y que nace de la lógica, Ciro. Yo no podría poner en riesgo a mis compañeros, a mis aspirantes, a mis amigos, para que se registren en lugares donde hay conflictos graves y que además están confirmados. Acaba de pasar en Michoacán, nos acaban de asesinar a una compañera. Ayer. Y en el proceso, sí, y en el proceso interno que acabamos nosotros de tener aquí en Guerrero, porque emitimos una convocatoria del 26 al 28 de diciembre a diputados locales, ninguno se registró en la Tierra Caliente y no podemos obligarlos. Por eso esa fue mi declaración. No es un contexto de una declaración que nace solamente de una ocurrencia. Es una declaración que la sostengo, la mantengo, porque la vida no tiene retorno, Ciro. Es un valor supremo y yo no podría poner en riesgo a mis compañeros y amigos de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Y en Guerrero específicamente, Julián, sé que tocó un expriista o hasta hace muy pocos días alguien que estaba cerca de Morena, pero es el señor Ricardo Taja. Ya también mataron a uno y pues no sabemos pues nada finalmente, porque se abre una carpeta de investigación, pero no se avanza en nada. El mensaje queda. Yo celebro mucho que un medio nacional con tanto prestigio como el de ustedes nos esté dando esta apertura y el espacio para poder, con esta voz, que también debo admitirlo, tengo temor de abordar estos temas, porque no es sencillo abordarlos en Guerrero. Mis amigos y mis familiares me han recomendado no hacerlo. Yo no tengo expertos ni asesores rodeándome en materia de seguridad. Esta declaración, lo repito, nace de una forma genuina de conclusión lógica, de que si en un lugar tenemos indicios de que nuestros aspirantes corren riesgo de perder la vida, permítanme decirlo con toda claridad, yo no voy a sugerir, ni mucho menos presionar a nadie a que se registre en un lugar donde corre en peligro su presencia. O donde los grupos criminales lo rodean y le dicen, ¿quieres ser candidato? Claro. Estas son las condiciones.
Y si es no, preferible no atente a las participar. consecuencias. Es preferible no participar y lo digo con mucha claridad, no es que claudiquemos ante el crimen, no es el papel de nosotros enfrentarlos frontalmente. Nosotros somos una institución dedicada a promover la participación ciudadana y democrática de los mexicanos, particularmente en el estado de los guerrerenses. Pues quedamos muy atentos, vamos a ver si hay una respuesta, hay un posicionamiento de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Ayer tocó el tema aquí con nosotros Jorge Álvarez Maínez, en ese sentido, en una gran preocupación por la seguridad de los candidatos, por todas las amenazas de violencia, de criminalidad a los procesos electorales, pero pues vamos a ver si hay un compromiso, o si hay una declaración, en este caso, de un partido, el Movimiento Ciudadano, y si la hubiera el Movimiento Ciudadano, ¿y qué va a decir Morena sobre esto? ¿Qué va a decir el PAN? ¿Qué va a decir el PRI? ¿Qué van a decir los otros partidos? Porque lo repetimos, y con esto concluimos, Julián, después de ver los reportajes, no sé si usted los ha visto, de Humberto Palle, de Miriam Moreno, los recorridos que han hecho por zonas de Guerrero, nosotros preguntamos, en esas condiciones se va a instalar una casilla y las personas van a votar libre y alegremente sin que nadie los presione. Es una farsa eso. Hay zonas tomadas por los grupos criminales, y zonas tomadas por los grupos criminales significa presiones y a veces crímenes contra los candidatos, y también pues presiones contra los ciudadanos que van a votar. Por eso nos llamó tanto la atención su declaración. Le vamos a dar seguimiento y a ver dónde topa, Julián, dónde topan estas palabras. Por lo pronto una declaración, pero vemos que hay toda una idea, hay todo un concepto, toda una reflexión, y vamos a darle seguimiento. Ojalá podamos seguir hablando con usted. Muchísimas gracias, Ciro, un placer y un honor estar con ustedes en este espacio. Gracias, Julián López Galeana, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Pues eso, Ciro, y por ejemplo, simplemente para terminar la idea, podemos seguir con el tema de Guerrero, pero pues ayer el presidente con Camilo, que dice uno de los principales retos que tiene el país, la creciente y descontrolada inseguridad que impacta fuertemente a las industrias. Le pegas a los políticos, le pegas a los comerciantes, le pegas a los microbuseros, le pegas a las industrias. Que se van, que se las lleva el viento, pues ya no importa. El principal problema es la inseguridad. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de Chicharito Hernández. Por eso nos llamó, al menos a nosotros, tanto la atención que un dirigente estatal de un partido, del Movimiento Ciudadano, diga, así no vamos a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a mandar a alguien a que lo maten, a que lo secuestren, a que lo maltraten? ¿Solo porque quiere ser candidato a alcalde, a diputado local? ¿Quiere estar en un cabildo? No ha habido un pronunciamiento de la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano, ni mucho menos de los otros partidos, seria sobre el tema. Y conste que le han pegado a varios, ¿eh? Al propio Morena. Al propio Morena. Sí, pero pues Morena dice, no, el gobierno va a garantizar elecciones en paz. Sí, cómo no.